Conforme avanzaron los días, Twinner se mostró más tranquilo. El verano terminaba. En varios días comenzaría un nuevo proyecto que podría llegar a ser el más importante para él. Abriría un centro artístico en donde pintores, músicos, escritores y demás podrían compartir sus obras con el resto de la gente. Tendría productores, inversionistas y editoriales de su parte. Así podría estar rodeado de lo que siempre le gustó a Abigail. Ella quería ser poeta, y él haría todo lo necesario para que los artistas pudieran ser reconocidos y gozaran lo que más les gustaba hacer, como le hubiera gustado verla a ella. Era una mujer talentosa, hacía bien lo suyo, le ponía empeño y dedicación, sabía expresarse al hablar, pero en sus obras plasmaba todo su sentir hacia su entorno, la naturaleza, la sociedad y sus seres queridos. Twinner sacaría a la luz varias de sus obras, así podría ser recordada por la buena persona y artista que fue. Así ella seguiría hablando, a pesar de no tener voz. Tenía todo planeado, solamente faltaban algunas cosas para la ceremonia de inauguración: comida, bebidas, postres y música. Le pidió a su madre, Elena, el favor de preparar la comida, a su padre, Alexander, que se encargara de las bebidas junto con él, y a Norville, que tocara el violín eléctrico que tenía para ambientar el lugar. A Catherine le pediría encargarse de los postres, así sus seres queridos estarían con él en esto. Para ellos era un gran placer formar parte. Faltaban varios días para ello, pero no tenía prisa. Sabía que todo estaría listo a tiempo. Catherine, por su parte, había solicitado trabajo a tiempo completo en Sweet Spy, pero fue rechazada. Le ofrecieron únicamente a medio tiempo, ya que hacía un gran trabajo y merecía tener descanso día a día. Sus postres se vendían muy bien, por lo que se encargaba de hacer lo necesario diariamente para que no les faltara. La jefa del lugar era alegre y simpática. La joven le agradó desde el primer momento en que se presentó ante ella. No había cruzado muchas palabras que no fueran referentes al trabajo, pero el día de la solicitud le propuso desayunar en la misma pastelería, ya que también vendían desayunos. Catherine no había probado nada del lugar, ya que solo iba a dejar sus productos y a recibir su paga. Las malteadas le gustaron mucho y pudo platicar en armonía con su jefa, a quien le pareció tierna la chica, persistente y dedicada. Hablaron de temas personales. Claro que Catherine no quiso conversar sobre su familia, pero en cambio le habló sobre lo que había estudiado en la preparatoria, laboratorio clínico, y que por el momento no pensaba cursar una carrera profesional, ya que lo que más le gustaba hacer era hornear. La mujer le tomó aprecio y tras la plática se dirigieron a la oficina, en donde le abrazó y le dio el uniforme del lugar. Comenzaría el día siguiente, únicamente 4 horas por día. Ella se alegró, aunque hubiera preferido comenzar el trabajo tras el viaje a Maulit. El fin de semana siguiente, a 3 días para la inauguración del centro artístico, Twinner pasó a Sweden Spy minutos antes de que el turno de Catherine terminara. La esperó pacientemente. Ella estaba feliz de verlo y... ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, preguntó, alegre. Quiero pedirte un favor. La miró a los ojos. Claro, ¿de qué se trata? Ya que no quiero trabajar para alguien y quiero ser mi propio jefe, por así decirlo, abriré un centro artístico. ¿En serio? Asombroso, respondió emocionada. Pero, ¿por qué no me lo habías dicho? Prácticamente nadie lo sabe. Solo mis padres, Norville, y las personas y asociaciones que me ayudarán. Y ahora tú. Mañana se dará la noticia. Antes de cualquier otra cosa, quiero preguntar, ¿hay algún fin creativo en esto? Nada de eso. Claro que con las inversiones ganaré, pero no es esa la causa. Entonces, ¿cuál es? Abigail escribía, quería ser poeta, lo haré en honor a ella, y para apoyar a las personas para que logren sus sueños. Ebenezer, eso es algo hermoso, supongo. Además, disfruto, a cierto grado, el arte. ¿Cómo se llamará el lugar? Efecto mariposa. Tú sabes, apoyaremos a quienes de verdad tengan talento.
por lo que la pequeña decisión de asistir será demasiado importante para ellos, para nosotros, para la gente. Serán grandes cosas. Me parece increíble. Y bien, quiero pedirte de favor que me ayudes con los postres. ¿Es en serio? Preguntó emocionada. Claro, no conozco a alguien mejor para ello. Está bien, ayudaré, me halaga, e iré pidiendo el día libre. Supongo que no habrá problema con ello. Gracias. Te aviso la hora a la que debes estar. Y cambiando de tema, ¿qué cosa? Preguntó sin tener la menor idea de qué más quería tratar. Pagué 2 boletos para Magic Paradise. Catherine gritó emocionada. Así que si no tienes planes para más tarde, podemos irnos hoy. Si no te importa, podemos permanecer en el Golden Rose mientras. Ahí dejé todo lo que voy a llevar, así que me parece perfecto. Vayamos. Una vez en la habitación del hotel, Twinner se aventó a la cama para descansar y tal vez dormir, para poder observar el paisaje por la ventana del autobús durante la noche mientras el resto de personas dormía. Entretanto, Catherine escogía la ropa que llevaría. Seguía con su vieja costumbre de usar prendas un poco anchas para su cuerpo. Cuando terminó de empacar la ropa, movió su mochila, junto con la de Twinner, a un lado de la puerta principal, porque también planeaba descansar. Se acostó a un lado de él, pero manteniendo cierta distancia, aunque quisiera involucrarse una vez más con él, no podía permitírselo. Debía respetarlo a él, al amor que le tenía a Abigail y sobre todo a ella misma. Dio vuelta, dándole la espalda y apoyándose sobre su hombro. Pasaron unas horas. Twinner despertó, vio a Catherine junto a él. Acto seguido miró su reloj. Tenían que irse inmediatamente o se les haría mucho más tarde. Despertó a su compañera, le pasó los anteojos. Se dirigieron al baño a cepillarse los dientes, tomaron las mochilas y salieron hacia Northern Theodore. Llegaron, preguntaron si el autobús ya había salido, pero les dijeron que estaban a buen tiempo porque saldría en 20 minutos. Compraron 2 boletos, caminaron hacia el camión, se sentaron en asientos de la parte trasera, Twinner pegado a la ventana. Conversaron durante los minutos restantes para que la espera no se hiciera larga. Una vez que el vehículo comenzó a avanzar, ambos tomaron sus auriculares y así pasaron varias horas. En la madrugada, la mayoría de los pasajeros dormía. Twinner pensaba en cómo la vida mejoraría y reflexionaba sobre lo sucedido el último mes, mientras observaba por la ventana. De repente, Catherine recargó su cabeza en el hombro de su amigo, pero no para intentar dormir. Tenía los ojos abiertos. ¿Sucede algo? Preguntó tras quitarse los audífonos. Solo pienso. ¿Qué piensas? Hace años no sabíamos el uno del otro. Vivimos en polos opuestos. Es raro cómo sucedieron las cosas. Sin embargo, es lo mejor que me ha pasado. Lo sé. Efecto mariposa. Estaba al otro lado del país, bajo los mandatos de mis padres. Vivía con un gran miedo a tomar decisiones por mí misma. Y ahora todo eso se acabó. Sabes que todo lo que ha sucedido es porque así lo has querido. Tienes miedo aún, lo sé. Pero cuando comienzas a disfrutar lo que sucede y miras hacia atrás, te das cuenta de lo maravilloso que ha sido todo el camino que has recorrido para estar aquí. Ahora, sí, ha sido lo mejor que he hecho por mí misma. Sufrí, me hicieron daño y tengo cicatrices, pero me hace sentirme orgullosa porque todo eso tuvo que pasar para poder estar aquí, rumbo a Magic Paradise, en tu compañía. Si ayuda en algo, sabes que no soy muy apegado a las personas, pero eres una persona importante para mí. Ebenezer. Volvió la mirada hacia él. Tú eres lo más importante para mí. No sé qué responder a eso. No lo hagas, respondió sonriendo. Y tu cicatriz luce genial. Él únicamente respondió con una sonrisa. Tras esto, él la rodeó con el brazo derecho y así continuaron el recorrido. Ella durmió. Él le quitó los anteojos y los guardó en el estuche. Se sentía feliz por todo lo que sucedería de ahí en adelante, por sus padres, por Norville, por Catherine y en especial por la inauguración de Efecto Mariposa. Pero a pesar de esas buenas razones y de que aprendió a vivir sin Abigail, pensaba en todo lo que pudo haber sido si ella no hubiera decidido bajar del auto de su padre. Sin embargo,
Era consciente de que no podía hacer más que sonreír por todos los recuerdos que vivió con ella. Al amanecer, cerca de las 11 p.m., Catherine despertó y notó en el rostro de Twinner el desvelo. No dijo nada al respecto, aunque se preguntaba qué le había impedido dormir. Bajaron del autobús, se encontraban en Maulit. Buscaron algún restaurante para desayunar antes de dirigirse a su verdadero destino. Una vez ahí, tras haber hecho sus pedidos, ella estaba por preguntarle la razón de su desvelo, pero él recibió una llamada inesperada. Se levantó de la mesa, le dijo a su compañera, no tardó, y se dirigió al espacio menos ruidoso para poder responder. Ebenezer Patoshik. ¿Quién habla? Ebenezer, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Señor Starling? Preguntó, después de unos segundos. Mi esposa y yo vimos la noticia del centro artístico, así que ya fue anunciado. En efecto, por el nombre, creemos que es por nuestra pequeña, tú sabes, por tus palabras de aquel día. Así es, pienso hacer públicas sus obras ahí. Bien, te lo agradecemos. Además, quiero informarte que estaremos ahí para darte nuestro apoyo en lo que se necesite. Muchas gracias. Ahí los veré. Salúdeme a la señora Renner. Aquí estoy, jovencito. Que todo salga bien, respondió ella. Estaba en altavoz. Me alegra saber nuevamente de ustedes. Nos veremos pronto. Cuídate mucho, dijo el señor Starling, para colgar segundos después. Twinner volvió a la mesa con Catherine. La comida ya estaba ahí y ella lo había esperado para comenzar. Disculpa, y gracias por esperar. No te preocupes, pero ¿quién era? Digo, si se puede saber, preguntó, ignorando por la curiosidad lo que quería preguntar con anterioridad. Los padres de Abby, respondió alegre. ¿De verdad? Preguntó sorprendida, llena de emoción. Me dijeron que estarán en Throttle City para la inauguración. No los veo en el último año y me sorprenden con esto. Es importante su asistencia. Eso es impresionante. Lo sé. Me ofrecieron apoyo para lo que se necesite. Eso me hace feliz. Gracias. Terminaron su desayuno. Twinner se dirigió a pagar, sacó el dinero, pero en ese momento le dijeron que Catherine lo había hecho en cuanto llevaron los platos de a la mesa. Agradeció y dejó propina ya que le había fascinado la comida. Tomaron varios transportes. Twinner se encargó de pagar antes de que Catherine lo hiciera, hasta que finalmente se encontraban en el estacionamiento de Magic Paradise. Bien, Catherine, ¿está para lo que más has estado esperando? Volvió su mirada hacia ella. Estoy muy feliz, Ebenezer, mucho más porque estás aquí conmigo, respondió con la mirada. Él miró su reloj, marcaba las 12:57 p.m. Caminaron para entregar los boletos y acto seguido se adentraron en el gigantesco parque de diversiones.